El automóvil perdió velocidad. Creo que es aquí, dijo el hombre. Movió el volante hasta salirse del asfalto. Detuvo el coche en una explanada de hierba. Descendió y caminó unos metros hasta el borde del altozano. La mujer le siguió. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo un resumen de Los renglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena. Torcuato Luca de Tena nació en 1923 y falleció en 1999. Fue escritor y periodista español. Los renglones torcidos de Dios es una novela que se publica en 1979 y está muy bien, me ha parecido bastante interesante, tiene su trama. Bueno, vamos. Como os comentaba, paran el coche enfrente de un edificio inmenso en medio del campo. Un hombre les abre la puerta, les hace de guía. Alguien les grita de lejos. Esperan en una zona para admisiones. Ella, la protagonista, se llama Alice Gould. Acaba de ser ingresada en lo que parece ser un hospital psiquiátrico. Su marido iba con ella. Su marido se llama Eliodoro Almenara. Ella tiene diagnóstico de paranoia. Según el informe médico, tiene también tendencia a mentir mucho. Tiene ideas delirantes y una poderosa inteligencia. Y su edad es de alrededor de 40 años. El ayudante del director del centro se llama Teodoro Ruiz Pérez. Ella dice ser hija de un ingeniero inglés, de ahí el apellido, pero tiene la nacionalidad española. Su padre murió hacía 16 años, su madre murió cuando ella era niña. No tiene hijos. Bueno, Alice empieza a criticar a su marido, dice que se dedica a perder el tiempo jugando al póker y que es muy torpe. Ella dice que estudió química y que se dedica a la investigación privada. Ella dice que es detective. Aquí ya empiezan las cosas extrañas. Ella dice que es detective. El doctor que la está entrevistando pensaba que formaba parte de su delirio. Ella le da información exacta de su profesión, pero según ella el marido no sabe nada. Su marido, según dice Alice, la ha secuestrado. Niega haber intentado envenenarlo, porque supuestamente ella es internada porque intentó envenenar a su marido dentro de su delirio. Así se confirmó en un juicio. A cada pregunta del doctor, ella tenía una salida. Ella dice, Alice, que su marido pretendió envenenarla y luego la secuestró. El motivo, él tenía unas deudas de póker y matándola accedería a su fortuna sin límites. El doctor pensaba que deliraba. Además, se consideraba muy superior a cuantos la rodeaban. El doctor le habla de las estrictas normas del centro, le describe los distintos tipos de enfermos que hay, pero ella pensaba que estaba allí para investigar el crimen, que no creyera que era detective, que ellos no creyeran que era detective jugaba a su favor. O sea, ella decía que era detective, pero en realidad ella creía realmente que era detective privado y que se había internado voluntariamente para investigar un asesinato. Eso es lo que ella cree de verdad. Entonces, vamos a ver si es cierto o no. Una trabajadora del centro llamada Montserrat recibe a Alice. Parece que se han caído simpáticas las dos. Montserrat le pregunta a Alice si ha recibido algún tratamiento. Le recomienda que se haga llamar Alicia. Le explica a Montserrat el procedimiento. Dejará todos los enseres, le harán un test psicológico, bueno, y un largo etcétera. Entró en ese momento una mujer, estamos en una habitación, entró una mujer muy agresiva llamada Conrada, y bueno, Montserrat y ella eran las más antiguas del centro, exceptuando a algunos pacientes que llevaban más de 40 años ahí internos. Cachean a Alice por todos lados, la desnudan, le hicieron una inspección por si guardaba algo en sus orificios, le dieron ropa varonil luego, y el centro tenía varias salas. La organización del centro, una sala que la llamaban la de los desamparados, otras que en la jaula de los leones, y Montserrat habla de ellas y de algunos de los internos, y de cómo el director está intentando que ese centro no sea como los manicomios de antaño. O sea, el director lo que quería, el director nuevo de este centro psiquiátrico, intentaba humanizar el centro, dejando atrás los manicomios, que eran prácticamente cárceles con muy malas condiciones. Al día siguiente, Alicia, vamos a llamarla ya, Alicia llega a la sala de los desamparados. Os leo lo que ve, página 51. Hay que decir que Torcuato Luca de Tena, el autor, se hizo internar en un hospital psiquiátrico durante unos días para documentarse. Eso es importante saberlo. Bueno, os voy a leer lo que ve en la sala de los desamparados, página 51.
Lo primero que advirtió es que eran distintos. De una rápida ojeada vio que los gordos eran más gordos, los delgados más delgados, los altos más altos, los bajos más bajos, los inquietos más inquietos, los tranquilos más tranquilos, los risueños más risueños y los tristes más tristes. Debía centrarse en hacer su trabajo. Su cliente era un tal Raimundo García del Olmo. Conoció a un tal Ignacio, según él el más singular de los locos que había allí, y Alicia no sabía cómo encontrar al criminal entre tanta gente extravagante. También hay dos gemelos que dicen no conocerse y que alguien bautizó como Rómulo y Remo, hijos de dos oligofrénicos. Había, bueno, personas catatónicas, un hombre que no paraba de llorar, etcétera, etcétera. Supuestamente Alicia era paciente directa del señor director del centro, que estaba supuestamente de vacaciones, no estaba en el centro, y Alicia decía que quería hablar con el director porque el director sabía exactamente el motivo por el cual ella estaba ahí. Así que Alicia estaría en observación hasta que el director llegase. Un doctor le hace una entrevista en profundidad y se queda fascinado con las respuestas, porque Alicia era muy inteligente y sus respuestas parecían de una persona que estaba totalmente equilibrada. Conoce una vieja de unos 80 años que se creía noble, que hablaba de forma insufrible. Hay un momento tras comer que Alicia tiene la sensación de no saber cuánto tiempo lleva en el centro. Creía que llevaba unas 17 horas, pero estaba aturdida. Según Alicia, Samuel Alvar, el director del centro, era su cómplice. Ella seguía con esa película, ¿vale? Alicia se hizo amiga del hortelano. Con Montserrat se fue a la cantina del centro, que era una especie de cantina donde no servían alcohol, pero bueno, podían estar ahí haciendo sus cosas. No todos los pacientes podían salir al exterior. Los pacientes tenían distintos permisos en función de su situación y de su estado. Los sometidos a observación con malicia y los recluidos por orden judicial no podían salir. También existían recluidos de forma más severa, pacientes con ataques violentos que eran encerrados. Los encerrados en la jaula de los leones, se llamaba así, la llamaban así, no se llamaba así, evidentemente, estaban tan mal que tenían que ser vestidos, a veces se hacían las necesidades encima, etcétera, etcétera. Gracias al director, las condiciones de todos los internos son mucho mejor eran mucho mejor que hacía algunos años. Conoció a otro tipo llamado Sergio Zapatero. Va conociendo personajes bastante curiosos, ¿vale? Alicia lo había bautizado como el Quijote, llamaba a Sergio Zapatero como el Quijote. Según Sergio, la CIA lo detuvo cuando mandó a la NASA su teoría de los nuevos universos. Le enseñó una libreta llena de operaciones matemáticas anárquicas. Un médico le habla a Alicia de distintos pacientes. Don Luis ingresó diciendo que había dejado embarazada a su futura nuera, pero luego era mentira, tenía psicosis depresiva endógena. Al hortelano, había ahí un hortelano, pues por lo visto había sido paciente, o sea, lo había dejado ahí tirado a la familia con 20 años, se curó a los 25, quedaos con este detalle del hortelano, ¿vale? A los 25 vuelve a su pueblo, pero llegando a la casa de la familia se ponía enfermo, así que se lo volvían a llevar al hospital psiquiátrico. Prefirió quedarse en el manicomio trabajando, en el hospital psiquiátrico trabajando. Pero quedaros con este detalle, con esta anécdota del hortelano. En la comunidad abundaban los pacientes con diversas deformidades, sobrepeso, pero Ignacio tenía muy buen aspecto. Ignacio le presentó a Alicia a un tipo que había matado a 3 en el ejército, se llamaba Norberto, fue encerrado hacía 30 años. Creía estar metido en el manicomio para saber si había infiltrados separatistas vascos. Ignacio era topógrafo. Estaba descansando Alicia en un árbol, pasó Ignacio, que previamente había tenido visita, corriendo, galopando de forma desbocada, muy raro en él. Ni siquiera vio a Alicia pasar, ni siquiera vio a Alicia cuando pasó por su lado. Según el hortelano, se habían llevado a Ignacio a la sala de recuperación. Y es que el problema que tenía Ignacio es que tenía fobia al agua. Y como había empezado a llover, pues salió disparatado. No podía ver el agua. Para bañarse, la higiene no podía ser con agua, os podéis imaginar. Entonces Ignacio tenía fobia al agua. Alicia tuvo que hacerle una llave de judo, porque sabía judo, a un jorobado enano que intentó forzarla. Más tarde, el hortelano, al que Alicia contó todo lo que había intentado el enano hacerle a ella, bueno, pues el hortelano va a ver cómo estaba el enano, el gnomo le decían, y se dio cuenta que lo había matado. Montserrat fue a hablar con Alicia. Alicia estaba encerrada en una especie de cerda y, por lo visto, un testigo decía haber visto a Alicia defenderse del gnomo y matarlo por accidente.
pero el director prefiere que la versión que se le dé a la policía sea que el gnomo andaba corriendo como loco y tuvo un accidente. O sea, el hortelano va y se da cuenta que el gnomo está muerto. Y entonces él lo que dice es que había sido testigo y realmente corrobora la versión de Alicia, que el gnomo intentó forzarla y que Alicia se defendió. Pero el director del hospital dijo que prefería que la versión que se le diera a la policía fuera la siguiente. El gnomo andaba como un loco y como tenía unos problemas de espalda muy graves, tropezó, se cayó y se mató. El testigo, como os decía, era el hortelano. Alicia se quedó a cuadros y Montserrat le dice que la habían visto darse cabezazo en la pared antes de ser ingresada en esa unidad. O sea, desde el momento pasó eso, hubo un momento ahí, tiene como un lapso, como un paréntesis en el que ella no recuerda nada. Samuel Alvar, el director del centro, ya está en el hospital y fue él el que le dijo al hortelano que testificara lo del accidente. Alicia se desmayó, no sabemos realmente lo que pasó, ahí hay como un lapsus que ella tiene. Pasaban los días y el doctor Alvar, ni el doctor Alvar ni el doctor César Arellano, que le caía muy bien a Alicia, ni su supuesto cliente se pusieron en contacto con ella. Alicia recibe una carta rarísima con fórmulas matemáticas incluidas. En poco tiempo hubo 2 suicidios. El doctor Arellano, que fue a ver a Alicia, dijo que la carta era de amor. Llamó a un tal Albaricoque. Las cartas iban al doctor. Quedaos con esto, con lo de las cartas. El que envía las cartas era un esquizofrénico hebefrénico. Las cartas eran para que el doctor lo dejara ir a ver a su tía. Pero este hombre, acordad del hortelano, en cuanto pisaba la casa de su tía se ponía a vomitar, se ponía malísimo. Así que tenía dependencia al hospital. De hecho, os enseño la página 169 porque hay ejemplos de cómo eran las cartas. Son totalmente, cartas incoherentes. Aquí hay ejemplos, ¿vale? Son cartas totalmente incoherentes y dice, estos textos son auténticos. Corresponden a un esquizofrénico de la modalidad hebefrénica y fueron recogidos por el autor de este libro en el hospital psiquiátrico en el que se recluyó para documentarse. Y son totalmente... es que no se entiende nada de lo que hay. Son como palabras sueltas. Bueno, extrañísimo. Alicia pide encarecidamente ver al director. A los 2 meses de su ingreso, Alicia dejó la unidad de recuperación. Conoció a Lisa, a Teresa, Teresa había matado a su familia a hachazos. Alicia se reúne al final con el doctor Alvar. Ella le dice si recuerda mandarle una carta. Y os leo la página 182. Se reúne, entonces le dice al doctor Alvar que sí se acuerda de ella. Y el doctor Alvar evidentemente dice que no se acuerda. Alicia dice, en esa carta usted condicionaba mi ingreso en el sanatorio a que nadie, ni médicos ni enfermos, conociera la verdadera razón de mi estancia aquí, y a que me comportara ante todos como una paciente. Para ello, me aconsejaba que leyera un manual titulado Síndromes y modalidades de la paranoia, del doctor Arthur Hill, editado en castellano por Editorial Coloma, y que estudiase todo lo relacionado con la modalidad que yo debía simular. Y así lo hice, y me aprendí muy bien lo del delirio crónico sistematizado rebatible a la argumentación lógica. Le echan cara al doctor, que el doctor por lo visto le había recomendado a Alicia que leyera unos libros y se documentara para saber todo lo que tenía que ver con la paranoia y con otras enfermedades. Pero el doctor como que no lo tiene muy claro o dice no saber mucho. Él dice acordarse de la supuesta investigación, pero le falta más información. Ella se sorprende. ¿Acaso no se acuerda del asesinato del padre del doctor García del Olmo? Ella dice que tiene un paciente, un cliente, se llama García del Olmo. A su padre lo mató alguien. Y por lo visto, como habían encontrado unas cartas parecidas a las que os he enseñado del esquizofrénico, con un papel que supuestamente venían de este hospital psiquiátrico, pues ella entiende que el asesino de su cliente está internado allí. Por eso ella se interna. Bueno, el doctor dice que ella no está ahí voluntariamente, sino que ingresó por enfermedad. Ella no se lo cree. Le pide unos datos concretos para poder saber quién es el asesino. El doctor dice que esa información es secreta. Así que ella asegura que su marido no sabe dónde está, que el que la acompañó era su cliente. Y el doctor se sorprende. El doctor le dijo que estaba enferma y ella monta en cólera y ahí se pelea. Se llevaron a Alicia y la conversación había sido grabada. Alicia empezó a pensar que estaba encerrada por culpa de García del Olmo, con la complicidad del doctor Alvar. Tenía ganas de fugarse y de encontrarse con su marido.
Total, se reúne con el doctor Ruy Pérez, César Arellano y Alvar. Se reúnen estos tres doctores. Todas las pruebas las pasó Alicia con éxito, por lo tanto no parecía tener nada. El director la considera peligrosa tras matar al gnomo. Arellano estaba sorprendido por la dureza del diagnóstico. El director dijo que había sido abofeteado. Es verdad que Alicia le mete una torta. Arellano escuchó la cinta. Se sintió mal por Alicia, le cayó bien. No pensaba que estaba tan trastornada, pero tampoco le gustó lo que hizo el director. No le pareció apropiado la forma de entrevistarse con ella. Arellano pensaba que están ante una paranoia o una simulación. El director piensa que ambas cosas. Es una paranoica que finge estar paranoica. Alicia se creía superior a todo el mundo, según el director y la respuesta a los test, pero Arellano no estaba de acuerdo con el diagnóstico del director. No cuadraba que fingiera y en base del fingimiento hicieran un diagnóstico. ¿Quién era ese doctor Donadío? Este doctor supuestamente era el médico de Alicia y había elaborado un diagnóstico sobre ella. Alvar lo conocía, pero mintió. Se mostraba muy crítico con Alicia. A Arellano tampoco le cuadraba nada. Total, se reúnen los médicos. Se me olvidó decir que era un hospital con unos 800 pacientes en total. Alicia dice cuántas mentiras emitió en sus declaraciones. Afirma Alicia ante los doctores, ante el personal del hospital, afirma ser doctora, ante la Junta de Médicos, perdón, afirma ser doctora en filosofía con una tesis titulada Psicología del delincuente infantil. Uno de los doctores le dice que ella entró con antecedentes de intento de asesinar a su marido. Tratarían de curarla con insulina y si eso no sirve con electroshock. No se cree en lo de la investigación, o sea, no se cree que ella sea detective. Alicia empezó a explicarse. Al decir que su cliente era Rodríguez del Olmo, conocido médico, la sala se conmocionó. Todos menos el director, se mantenía con calma. Cuenta cómo su cliente le explicó lo del asesinato de su padre, cómo fue encontrado y que la policía le culpaba a él, a su cliente. También recibía cartas semanales. Las cartas, como he comentado, fueron escritas por un esquizofrénico, como las cartas que vio en el centro Alicia días antes y las que enseñé. Según Alicia, el director sabía que ella se iba a internar, ya que su cliente era amigo de Alvar. Supuestamente las cartas procedían de aquel psiquiátrico. Alicia, con su relato, parecía ganarse a todos menos al director. Su historia parecía muy verosímil. Incluso le dio el teléfono de su marido a una que creía que estaba en Argentina a una doctora presente. Ella cree que su marido está en Argentina y le da el teléfono a una doctora que estaba ahí en la reunión. Alicia empieza a dar información sobre el director, al que considera de antipsiquiatra. Os dejaré por aquí un letrero con información, porque la antipsiquiatría fue un movimiento que estaba en contra de ciertos dogmas y que, bueno, si habéis visto la película Alguien voló sobre el nido del cuco o habéis leído el libro, pues por ahí van los tiros. Os voy a dejar un letrero donde se explica un poquito más. Por total, muy criticado entre los demás, según Alicia, el director era muy criticado entre los demás médicos por sus métodos laxos que habían incrementado suicidios y fugas. Alicia lo acusa de querer negarlo todo porque al incumplir el reglamento podía ser destituido. O sea, Alicia, como había engañado, supuestamente había falsificado los papeles, dice que el director podía quedar mal debido a que ella había hecho trapicheo, no se habían dado cuenta, y esa es la razón por la que el director prefiere que ella se quede encerrada y que no se demuestre cómo había entrado falsificando el reglamento, según ella, con la implicación del director. Habían violado el reglamento y según ella el director era cómplice. Por eso prefería decir que no la conocía de nada y que ella se quedara encerrada. Bueno, la doctora Bernardo contactó con el marido de Alicia, pero estaba en Buenos Aires y no pudieron hablar. El día anterior tuvieron una excursión. Resulta que un paciente fue asesinado y otro se ahogó. 2 intentos de suicidio y 6 desaparecidos. Rómulo fue asesinado, Remo estaba desaparecido. También encontraron muertos a 2 presos de ETA que estaban en el centro y que se habían fugado días antes. Se los encontraron degollados. Alicia se hizo pasar por la forense y vio los cuerpos. Al salir, Alicia le dijo a un policía, pasándose por doctora, que debía tomarle declaración a Alicia Almenara. Alicia investigaba y quería saber quién era el asesino. Alicia le dijo al comisario que Norberto, el de la Marina, mató a los de ETA. También se dio cuenta Alicia que el asesinado era Remo, no el hermano. A Remo lo mató el hombre elefante, que era un personaje o sea, un paciente que estaba por ahí, que era muy grande y lo llamaba el hombre elefante, al que confundió con el hermano.
Al despedirse, Alicia le dijo al comisario que ella sabía quién mató al padre de su cliente. Alicia tenía bastante libertad para salir del centro, conseguir libros, tener mechero. César tenía un hijo y se iba con él a Almería de vacaciones. Era viudo. Alicia piensa que el asesino es el que llaman el hombre elefante. O sea, ella considera que el hombre elefante no solo mató a uno de los gemelos, sino que mató al hijo, o sea, perdón, al padre de su cliente. Llega al despacho del director donde supuestamente está el señor del Olmo. Sin embargo, Alicia dice que ese no es su cliente. El doctor le dice, bueno, aquí está el señor del Olmo. El señor del Olmo saluda, pero Alicia dice que no es su cliente. Alicia pidió amparo al comisario, que el comisario estaba por ahí, por el secuestro y se termina yendo. El director pidió que la trataran cuanto antes. Alicia decide fugarse y lo hace tras hacerle una llave al guardia de seguridad. Da la alarma y Alicia escapa. En una taberna llama a su oficina, pero no conocía a quien cogió el teléfono. Ella llama a un teléfono que supuestamente era su oficina, o sea, su despacho como detective, y coge a alguien el teléfono y ella pues no sabe quién es. Un pastor le da una pedrada y llama a la Guardia Civil. Alicia está encerrada en la sección que llama la jaula de leones. El doctor Rossellini le dijo en privado que estaban cometiendo una injusticia con ella y que la iba a ayudar a escapar, pero antes lo intentará legalmente. Esperará a que llegue el doctor César. El director está cometiendo imprudencia queriendo someterla a un tratamiento agresivo. Así que Alicia le dice a Rossellini que la mejor forma de salir era quitando al director. Todos los médicos debían, debido a los fallos de Alvar, firmar un documento para que los echasen del centro. Ella empieza a conspirar para quitar de en medio al director del centro. Bueno, Alicia era famosa en el hospital, todo el mundo la admiraba. Fueron visitándola distintos médicos y enfermeros agradecidos con ella porque habían acusado a algún médico de los asesinatos. Habían sido no detenidos, pero sí interrogados como sospechosos. Entonces, claro, como ella consigue resolver el misterio de los asesinatos, tanto de los Edarras como del gemelo, pues había médicos que estaban muy, muy, muy agradecidos con ella. Alicia iba dejando caer lo malo que era el director y lo necesario que era cesarlo. Con todo el que se reunía, pues ponía verdad al director y hablaba de la necesidad de cesarlo. Alicia ayudaba en todo a las enfermeras, lo que incrementaba aún más su popularidad. Era como si trabajara ahí, poco más o menos iba a hacer la directora. El documento para la firma que pedía el cese de Alvar ya circulaba. Un día la visitó un albino. Él era el comisario jubilado Obdulio Limón. Era socio de María Luisa Fernández, que era detective que conocía a Alicia y a la que le mandó una carta. Ha ido para ayudarle. Limón pensaba que Alicia fue engañada por su marido para entrar ahí, con un falso cliente de tapadera. Pero tras comprobar que tenía todo el dinero en sus cuentas, incluido el supuesto pago por sus honorarios, Limón cambió de idea. Más tarde, en una pensión, Limón recibió una carta firmada por Alicia para que abandonara la investigación. Pero María Luisa siguió investigando. María Luisa era una detective que se encontró a Alicia y, por lo visto, se daba la sensación que se conocía o que Alicia la conocía. Total, que le pide ayuda. Y María Luisa sigue investigando y descubre una cosa. Y entonces se va al hospital para hablar con Alicia. Por lo visto, hacía 8 años que su marido, el marido de Alicia, había vendido unas propiedades de ella en Inglaterra, falsificando la firma. Pero todo indicaba que su marido seguía vendiendo propiedades de ella. El marido iba falsificando la firma de Alicia y sacando dinero pues, del propio patrimonio de su esposa. Alvar era un resentido, por eso odiaba a Alicia, y ella lo odiaba por considerarlo de poco nivel. Total, Alvar quiere presentar su dimisión, al final consigue presentar su dimisión, y aún así sigue considerando que Alicia está loca. María Luisa se reúne, o sea, una vez que María Luisa descubre más cosas, y se reúne con Dolores. Había descubierto que efectivamente el marido era un sinvergüenza y estaba robándole a su mujer, pero descubre más cosas. Entonces se reúne con Dolores y le dice a María Luisa que Alicia se ha inventado todo y que realmente está loca. Sí es cierto que el marido la engañaba, como he comentado, pero por eso mismo parece que ella empezó a perder el juicio. Confundió al doctor que la atendía con Raimundo y se inventó que era detective. Por eso fue internada. El doctor Donadío le llevaba la corriente para no forzarla a entrar en el hospital. Le cuenta todo el caso al resto de médicos. Y era verdad que intentó venerar al marido. O sea, por lo visto, el marido metía prostituta a la casa y se apartaba muy mal con ella. Y ella empezó se le fue la cabeza, empezó a inventarse, a construir una realidad paralela. Y el doctor que la atendía, que era el doctor Donadío, pues Alicia cree que es su cliente. Y el doctor Donadío, por no llevarle la contraria,
pues lo afirma, le dice que sí es su cliente y al final pues la termina internando en el hospital psiquiátrico porque realmente ella también intentó envenenar a su marido. Como os decía, o sea, se portaba muy mal con ella y ella al final negaba la evidencia y terminó perdiendo el juicio. Hay doctores que piensan que se lo ha inventado todo para encubrir su intento de asesinato. Si la declaran sana, que es lo que está, su marido no la va a denunciar porque le ha robado. O sea, los doctores siguen considerando, la mayoría de ellos, que Alicia está sana y que ella se está haciendo la loca para no terminar en la cárcel debido a que ha intentado asesinar a su marido. Sin embargo, su marido no la iba a denunciar porque evidentemente le estaba robando. Bueno, Dolores se preguntaba cuál era la causa del brote que había tenido Alicia. Sabían que Ignacio tenía fobia al agua por un trauma infantil que salió cuando tenía 30 años. Así que, a pesar de todo, todos votaron que Alicia debía dejar el hospital. Todos los doctores, todo el personal, la junta de médicos pensaba que Alicia estaba bien, estaba cuerda, era demasiado inteligente, estaba sana. No hacía nada ahí, realmente, y si había tenido un brote, pues se había curado. Si no se acercaba a su marido, pues no iba a volver a tener otro brote. Total, Alicia, conforme, se fue. Se acercó a su casa, se puso, al llegar a su casa o acercándose a su casa, pues se pone enferma. ¿Os acordáis del hortelano y acordáis del albaricoque? Vale. Como le pasaba bueno, pidió al taxista, iba con el taxista y como tal se puso enfermo como el hortelano y el albaricoque, así que le pide al taxista que volviera hacia atrás. Su intención era volver al hospital. Se imaginaba incluso de directora de este. Y bueno, pues al final, en la página 437, pues viene recordatorio de personajes, todo viene aquí, todos los personajes de la novela. Pues con todos los Caballero Lloró, el topógrafo, el fóbico al agua, con los nombres y un montón de todos los personajes que aparecen en la novela. Pues evidentemente, bueno, pues al final te hace dudar. No sabes si realmente está loca, realmente está investigando, es muy inteligente, pero el director consideraba de siempre que realmente estaba enfermo. Pero claro, tenía una animadversión personal hacia Alicia, tenía resentimiento y Alicia también tenía resentimiento hacia el director. Bueno, y aquí termino Los renglones torcidos de Dios. Un resumen, creo que hay una serie, no sé en qué plataforma. Así que bueno, si habéis visto la serie, pues ya sabréis el final. Y si ya habéis leído el libro, pues ya me contáis. Evidentemente en un resumen, porque no deja de ser uno de los clásicos de literatura española. Ya sabéis que se publicó a finales de los 70 y creo que está bien tener un resumen de este libro. Muy entretenido, la verdad que no esperaba engancharme tanto. Es una novela que te engancha. Bueno, si os ha gustado el vídeo, por favor, os agradezco el like, repartid todo vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y por favor suscribíos al canal porque así me ayudáis a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.